4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, bienvenidos al episodio 278 de 4 DeLoreans. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí a pesar del mundial o gracias al mundial. Tal vez son como mi amigo George, que no quiere saber nada de fútbol y prefiere que sus contenidos se mantengan intactos, y por ello los saludo. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya me conoces, Eric. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los deportes lejos, lejos. Siu. Oye, además de que hablábamos de los chistes acerca del homoerotismo que provoca a hombres seguir a hombres practicando deportes, ¿no? No sé, yo ya te dije así de ver a 22 hombres sudados corriendo por ahí, se me hace como gay. Sí, amigos, si ustedes son FIFAs y tienen masculinidad un poco frágil, hagan caso omiso de ese comentario. Ustedes disfruten del fútbol y de su deporte favorito. Sorry. Así Muy no me bien. cancelen, por favor. Mira, la verdad es que yo sigo el mundial. La verdad es que he visto mucho mundial. He tratado de ver la mayor cantidad de partidos que se ha podido y lo estoy disfrutando. Me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora. Además, como hay más partidos, o sea, en general, como agregaron selecciones al mundial, pues hay muchos más juegos y está de locos. O sea, hay 4 partidos al día con 1 hora de diferencia entre cada uno de ellos. Y siento que va a haber un momento donde no voy a poder ver algo así como en concreto, pero bueno, de momento lo estoy disfrutando un montón. Pero bueno, ese no es el tema que nos atañe el día de hoy, amigo. Hoy venimos a hablar aquí de cultura pop y venimos a hablar de películas, como es la costumbre. Antes de comenzar con el tema de esta tarde-noche, amigo, nada más quisiera yo recordarles a todos los podescuchas que si nos están viendo en video en YouTube, nos den un like, que le pongan hacia la manita, que le den follow y que le piquen a la campanita para que les avise cuando este podcast salga con un episodio nuevo. Ya saben que regularmente es cada martes, pero de todas maneras ustedes pónganle y eso nos ayuda un montón. También en Spotify ya estamos en formato de video, igual que de audio. Si ustedes están fuera de su casa y no están conectados a la red, pueden activar la opción para que únicamente sea formato de audio, y si están en su casa y desbloquean la pantalla, se van a encontrar con la sorpresa de que van a ver nuestras caras ahí en la pantalla de su teléfono o de su dispositivo. Saludos a los que están viendo mi carota por primera vez y solamente nos siguen en Spotify. Exacto, y bueno, como de costumbre también estamos en Apple Podcast. Ya saben cuáles son las redes del podcast, 4 con número DeLoreans, así como se escucha. Ayúdenos, un like con un follow, recomiéndelo a sus amigos, como dice George, a sus enemigos también. Si esto no les gusta, mándenlo a sus enemigos para que pasen un mal rato, o tal vez les guste y esto llegue a más gente. Entonces, habiendo dicho estas recomendaciones, amigo, y entrando al tema, hoy vamos a hablar de 3 películas basadas en obras de Philip K. Dick, las cuales 2 de ellas están como bastante alejadas del texto original, digamos, y una de ellas es la más apegada y la que nos sorprendió que en realidad fuera la más apegada al libro cuento de Philip K. Dick. Entonces, amigo, pues quisiera que me dieras un poquito tu opinión y una presentación de estas 3 obras que vamos a platicar. Por un lado, vamos a hablar de Blade Runner original, película de los 80s, que tenía mucho que no había visto, volví a ver en estos días y la verdad es que me gustó mucho más. Vamos a hablar de Minority Report, una película que a mí me gusta mucho. Tiene varios años que la vi en cine y la he visto en varias ocasiones y la verdad es que la sigo disfrutando un montón. Había olvidado que era del maestro Steven Spielberg, el cual ha caído un poco de la gracia de mi amigo George por sus últimas obras. Y vamos a hablar de una película que yo recordaba mejor de lo que en realidad es. Y ahorita que estoy haciendo memoria, en inglés se llama The Adjustment Bureau, en español, no me acuerdo cómo le pusieron a la película en español. Aquí lo tengo. No, espérame. ¿Agentes del Destino? Agentes del Destino, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Agentes del Destino. Los Agentes del Destino. Exacto, y que la película es tan cursi como el nombre lo indica. La verdad es que no la recordaba así, pero también estoy haciendo memoria y solo la vi una vez y no la había vuelto a ver hasta ahora. Entonces, vamos a hablar de estas 3 películas basadas en los textos de Philip K. Dick. Amigo, ¿cómo estás con este tema? Pues mira, ya sabes, yo de repente me pongo a ver otros podcasts, te pongo el cuerno con otros podcasters.
En algún, o sea, me estaba acordando porque comentaron sobre películas justamente de Steven Spielberg. Estaban diciendo que, o sea, dada su filmografía, ya se volvió un director de regular a malo, porque sus producciones han tenido reseñas muy negativas y estaban haciendo como un promedio, bla, 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 bla. Pero entre ellas salió esta de Minority Report. Minority Report, siempre se O me va sentencia previa, como le pusieron en español, lo cual me parece que hace un spoiler. Bueno, tenemos fama de hacer eso. Pero bueno, y eso me llevó a que justamente en este podcast, bueno, de estos mismos podcasters, habían hablado de que así, el 90% de la ciencia ficción de los 90s, 2000, o bueno, desde el 80, por Blade Runner, había sido de Philip K. Dick. Entonces dije, ¿quieres tema, Eric? Vamos a hablar de Philip K. Dick. Philip K. Dick en el cine. Exacto. Y la verdad es que me alegró mucho que propusieras este tema. La verdad es que yo no soy muy afecto a la obra literaria de Philip K. Dick. Sé realmente en qué están, o sea, que sí parte de la ciencia ficción y grandes obras de la cinematografía están basadas en su obra. No me he acercado porque también, hasta donde tengo entendido, y a menos que tú me corrijas, por lo menos estos tres que vamos a hablar no es novela per se, sino son como pequeños cuentos. Y los cuentos a mí como que no me atraen tanto, a menos que estén como en un compendio o en un compilado. Y me pasa lo mismo con Asimov, por ejemplo. O sea, Asimov, Yo Robot, que es una serie de cuentos, la verdad es que no le tengo tanto aprecio como, por ejemplo, a la serie de La Fundación, ¿no? Que es la gran obra maestra de la ciencia ficción en la literatura. O sea, no manches, pero Fundación es fundación, o sea. Sí, eso, es un librote. De hecho, sí son más cuentos o tal vez se podría catalogar como novela corta. Por lo menos Adjustment Bureau y Minority Report sí son cuentillos. O sea, yo he agarrado la costumbre de leer un poco antes de dormir y me le eché como en 3 días y eso de que ya estás leyendo y ya te estás durmiendo. Entonces claro. Sí es súper rápido, ¿no? La de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, creo que sí es un poquito más larga, un poquito más extensa, pero sí, o sea, es formato más corto, no es tan de novela, no es Los Tres Cuerpos, no es la de Canción de Hielo y Fuego, que sí son novelas chonchas y que tardas meses, años en leer, ¿no? Sí, son más digeribles, me gusta, van justo al grano, son como trata de hacer crítica social. O sea, siempre, todas sus novelas trata de hacer crítica social, y eso es lo que a mí me atrae de este autor. Y bueno, ya entrando más en el terreno de las películas, creo que es algo de lo que se pierde mucho en las adaptaciones al cine. Pero pues, ya llegaremos, ya ahondaremos más en eso. Sí, oye, ahorita además hablando de la crítica que dices que hacen estas obras, también creo que hay algo en común que tienen estas tres películas, y es que de una u otra forma en el subtexto, bueno, en una de ellas no está en el subtexto, está bastante en la superficie, pero en las otras dos sí un poquito en el subtexto, te habla un poquito de libre albedrío, o sea, si realmente los personajes de la obra tiene libre albedrío para decidir sobre sus acciones y sobre su futuro, o si ese destino ya está escrito por alguien más y únicamente se está siguiendo como un plan, ¿no? El gran plan que alguien ya creó para nosotros como humanidad, en el caso de alguna de las películas, o como seres sintéticos en el caso de la otra, ¿no? La verdad es que es muy curioso. No, o sea, tú las puedes ver como por encimita y no pareciera que están relacionadas, pero creo que las tres tocan el tema de una u otra manera. Sí, y también ¿qué significa ser humano? También. O sea, el cuestionarte tu propia humanidad, creo que lo hacen las tres, en cierto modo, algunas más que otras, pero sí lo tocan, y justo el albedrío, cómo tus decisiones afectan y cómo
puedes o no tener el control sobre ellas. Entonces, también es interesante darle esa lectura. Creo que lo ahonda más y creo que es más potente y más directo en pues en sus escritos que en las películas, que se queda un poco diluido. Sí, seguramente. Y además, ¿sabes qué es curioso también? Que este autor murió en el 82, o sea, unos poquitos meses antes de que se estrenara Blade Runner. Creo que realmente nunca llegó a ver cuál era el impacto de su obra, ¿no? En la cultura popular y en el mundo en general, porque también si uno habla de ciencia ficción, creo que de las primeras películas que les viene a la mente, junto con, aquí yo sé que muchos me van a regañar por decir junto con Star Wars, que no es ciencia ficción, pero mucho tiempo fue catalogada como tal, o como Star Trek, yo creo que mucha gente puede pensar también en Blade Runner, ¿no? Me parece como de esas obras indispensables si estás hablando de ciencia ficción. Híjole, bueno, para viejos como nosotros, que ya tenemos camino transitado, yo creo que sí. Pero para nuevas generaciones sí, no, yo creo que ha quedado medio relegada en el olvido. Y más porque nos la han tratado como de meter con calzador, como regresarla. Híjole, el intento de Blade Runner 2049 que tuvo recepción mixta, o sea, Ajá. Sí hizo momazos y lo que sea, pero como que siento que tampoco se quedó grabada en el subconsciente colectivo, como por ejemplo para nosotros en nuestra generación, o bueno, generaciones anteriores, Blade Runner, que Blade Runner sí fue como un antes y un después. O sea, la volví a ver hace poco justamente para el podcast y es así de, güey, esto no ha envejecido nada. Nada. Los efectos son preciosos. O sea, no, o sea, yo amé cada segundo de las introducciones, los paneos por las ciudades, los vuelos, cada momento lo amé. Cosa que trataron de hacer con la de 2049 y definitivamente no. La atmósfera que crearon tampoco me gustó. Como naranjosillo que tenían de repente. La escena de los neones con la chica ahí acercándose a él, creo que es lo más que recuerdo. Y eso porque memes, ¿no? O sea, esa escena ha sido replicada un montón de veces, pero no hay nada más. De hecho, te voy a balconear, amigo, pero pues lo hablábamos durante la planeación de este podcast, que yo te decía que pues yo tengo esta animosidad con Jared Leto y tú me preguntaste que si salía en la película. Sí, es cierto. Entonces, es verdad. A ese grado llegamos de irrelevancia o de poca permanencia en nuestra memoria. Cierto es. Cosa que pues, híjole, la original, la del 82, pues no pasa, o sea, todos recordamos estas escenas. Por lo menos siento que todos recordamos estas escenas. Los personajes son icónicos, tienen características muy distintivas que van muy ligadas a la estética punk de la época, pero aún así los hacen memorables. O sea, la premisa es bastante simple, no se hacen bolas. Creo que incluso el libro es más complejo que la película, y aún así la película es muy memorable. O sea, es como más cine detectivesco, podría decirle. Que ciencia ficción. O sea, que está ambientada en el futuro, no le quita, no le da, para mí, el estatus de ciencia ficción. Fíjate, ya entrando en tema concreto de Blade Runner, también tienes, o sea, sí, la verdad es que es chistoso y te doy la razón con lo de Blade Runner 2049. Yo recuerdo que me gustó. Igual, solo la vi una vez y no la he vuelto a ver, porque también siento que en algún momento se me hizo un poquito densa, lo cual no me pasa para nada con Blade Runner original. Entonces, realmente no le he podido ver otra vez, pero sí tengo ganas de volverlo a hacer. Y es verdad, no me acordaba que salía Jared Leto en esa película como el antagonista de alguna manera, ¿no? Como el jefe final de esta historia. Pero me gusta por varios detalles, ¿no? Como que trata de seguir la estética, aunque no es la misma, pero trata de seguir un poquito la estética, emularla un poquito también en cuanto a esa mugrita, esa suciedad que se siente en la película original.
Y me gusta que es como una secuela directa, y lo que me gustó también es que sucede casi en el mismo periodo de tiempo de año, o sea, en la película o en la historia transcurre la misma cantidad de tiempo que si hubiera transcurrido en la En época la vida real, real, sí. no en la vida real. Porque Blade Runner, si no me equivoco, está ambientada en 2019, ¿no? Y creo Creo que sí. que, Blade Runner 2049 se estrenó 30 años después de la original. Entonces, la verdad es que eso me llamaba mucho la atención. Me pareció que fue algo correcto, pero bueno, tienes razón, o sea, la recepción no fue tan favorecedora, y también no se, o más bien tampoco se convirtió en un clásico ya o sea, para el tiempo que salió ya tendría que haberse convertido como en un clásico, ¿no? Del cine de ciencia ficción. Sí, es raro esto de tratar de revivir las franquicias de los 80s de ciencia ficción, no les ha salido bien. Uh-huh. O sea, también tenemos el Cierto. ejemplo de Tron, otra con Jared Leto. Uh-huh. Más bien, creo que es Jared Leto, o sea, Jared Leto es el pedo. O sea, mira, mató Blade Runner, mató Tron, está matando Guardianes de la Galaxia. Veo un patrón ahí. Bueno, está en He-Man como Skeletor. Ah, sí, perdón, no es Guardianes de la Galaxia, es He-Man. He-Man, ajá, Guardianes del Sí. Universo. No, Masters of Guardianes, the Universe. Masters. Masters Sí. of the Universe, sí. Amos del universo. Exacto. No sé cómo le ha ido esa película, que recién está estrenando, ¿no? Por estos días. Según yo, flopeó. O sea, su semana de estreno fue muy baja. Digo, nada que ver con el tema que estamos platicando hoy, pero también siento que Masters of the Universe es de nuevo ese tipo de producto que no sabe a quién le habla, ¿sabes? O sea, porque He-Man fue, o sea, nosotros lo vimos en reemisiones, ¿no? Ni siquiera nos tocó a nosotros directamente, y que fue un producto que salió para vender juguetes a niños que habían nacido entre los 60s y los 70s. Entonces realmente no sé a quién le habla, no sé si esta versión moderna le quiere hablar a una generación nueva, pero con un producto tan viejo. Y que creo que es un patrón que están siguiendo, o una fórmula que están siguiendo en muchos casos como eso que tú mencionas, ¿no? Con estas reediciones de productos ochenteros, pero con el mismo resultado. O sea, no sé cuándo van a parar, en qué momento se van a dar cuenta de que no está jalando. Es que es lo que te comentaba el otro día con Cazafantasmas. Cazafantasmas y otras cosas que apelan a la nostalgia tratan de abarcar demasiado. O sea, porque por un lado dicen, bueno, los viejos aman esto. Los cuarentones, treintones, cincuentones aman esto. Van a ir a ver nuestra película, pero necesito que lleven a sus hijos o nietos para que también amen mi franquicia. Así que le voy a meter al niño Stranger Things, le voy a meter a otra estrella infantil, rostros que ellos reconozcan, ¿no? Que las personas jóvenes reconozcan. Y entonces mezclan o tratan de mezclar la esencia de la original, pero realmente no es la esencia de la original, con chistes muy para la generación, las generaciones actuales, y al final se vuelve un masacote de tratar de sacar el mayor dinero posible. Y creo que eso es lo que pasa con esta de He-Man. He-Man nunca ha muerto. O sea, realmente nunca ha muerto. Han tratado de rehacerla varias veces, pero pierde la magia de la original. O sea, de hecho, la de Revelations que sacó Netflix tuvo una pésima recepción. No la terminaron porque ya estaba por contrato, pero realmente, si por Netflix hubiera sido, la hubiera terminado después de la primera temporada. Caso contrario a She-Ra, que también es de este universo, que le dieron, o sea, la pimpearon bien chido y tuvo un público al que apeló y duró bastante. Pero ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque les dieron más libertad creativa para hacer a She-Ra que para hacer a He-Man. Y entonces, en este caso, creo que tampoco tiene tanto appeal a nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones conocen más a She-Ra que a Adam, a He-Man. Y luego como humor tiktokesco que vi en los trailers tampoco me termina de agradar mucho, entonces no sé. Sí, y que además yo siento que esta película debe de estar hecha con esta nueva fórmula de estar
de estar realizada para la generación TikTok, o sea, para la generación que se aburre a los 15 segundos de algo, de que algo no le enganche, ¿no? Y entonces que están haciendo esta fórmula de cosas que te estén llamando la atención todo el tiempo, ¿no? Y que ya no te dejan reflexionar y que además te tengan que repetir lo que viste hace 20 minutos porque ya se te olvidó. No estoy hablando sin haber visto la película, yo creo que no la voy a ver en cine, voy a esperar a que salga en alguna plataforma y tal vez le eche un ojo, pero estoy casi seguro de que por ahí está yendo, ¿no? Porque hay mucho cine que se está yendo hacia allá, incluso hay directores que se están especializando en ese tipo de encargos. Sí, yo ya les dije la fórmula. Pongan ¿cómo se llama? Pongan a Subway Surfers a un lado de la pantalla o a los lados de la pantalla, háganlo en formato vertical. Con eso, tienen a la generación TikTok ahí pegada. Ya. Ay, no, qué horrible futuro estás describiendo. Más horrible que el futuro del Mira, que vamos a hablar de en hecho, Blade Runner. Curiosamente, Blade Runner creo que no la soportaría una persona de la generación TikTok porque tiene muchos momentos muy introspectivos donde técnicamente no pasa nada, pero, Sí. o sea, a mí me vuela la cabeza la construcción del mundo. O sea, yo estaba ahí, no manches, Sí. es un comercial de Coca-Cola. Hay un comercial de Atari, pero se ve bien chida esa fachada. No mames, mira un montonzote de basura Sí. ahí. Sí se No, siente muy apocalíptico esto. Este Zeppelin que constantemente está pasando con publicidad es increíble, o sea, visualmente es increíble porque además siempre lo ves en la perspectiva que lo verías estando en el mundo de Blade Runner, ¿sabes? O sea, siempre lo ves hacia arriba, en una perspectiva hacia arriba. Las Y es perspectivas increíble. forzadas me encantan, o sea, el manejo de cámara de esta película es impresionante. Sí. Y ¿sabes qué? Me di cuenta de que ya estoy muy mal acostumbrado a dejar pasar malas fotografías o malos encuadres. Porque ya creo que ya o sea, ya nos ha acostumbrado el cine, es que todo esté en el centro, todo el tiempo, y no hay más paneos, no vemos el mundo, no vemos, todo está centrado en la acción todo el tiempo. Y esta película fue así de, me voló la cabeza porque yo tenía muchos años que no veía esta película. Sí, igual. La vi en una tablet, o sea, 10 pulgadas. Y aún así se veía hermosa. Sí. O sea, y muchas veces veo una película nueva igual en la misma tablet y es así de, lo que menos me atrae es la imagen. Sí, porque, y es que pues ya no hay nada interesante pasando ahí. Es que además, o sea, tenemos a esta película como director, tiene a Ridley Scott, que venía de hacer Alien. O sea, estaba como en su prime, en un prime muy temprano, porque le llegó como el prime muy rápido a Ridley Scott. O sea, fue como un genio muy rápido, escaló en ciertas producciones gracias a la estética precisamente que maneja, a la forma de emplazar la cámara, a esos encuadres que tú dices que bien haces notar, ¿no? Que realiza, donde precisamente tu objeto principal no está en el centro, ¿no? Entonces, como espectador te obliga a buscar en todo el cuadro dónde fijar tu atención, y todo lo demás no es que te distraiga, sino que simplemente decora y acompaña. Está vivo, su entorno está vivo, porque ya estamos muy acostumbrados, o por lo menos yo ya te voy a decir que el fondo ya no es irrelevante en la mayoría de las películas. O sea, cierto. Te repito, o sea, veía así de letreros en japonés, en español, una tienda de Atari, los negocios ambulantes, las personas caminando, las multitudes, los montones de basura que, aunque digas que ni mi edad, pero pues es un mundo postapocalíptico. Bueno, no es postapocalíptico, pero es medio cyberpunk. Sí, un poco. Y entonces sí tiene sí lo sientes realmente cyberpunk, ¿no? Sí. O sea, no. Sigue, perdón. Decir que Ghost in the Shell se pudo haber nutrido mucho de esto porque me recuerda mucho a esa estética. O sea, si han visto la película del 94, creo que es, y ven Blade Runner, la estética es muy similar, muy, muy similar. O sea, como que sentó bases para lo que venía más que de la ciencia ficción, del cyberpunk. Cierto. No, y es que además me encanta cómo en los 80s veían el futuro, ¿no?
O sea, porque por un lado tenemos el futuro de Volver al Futuro, muy imaginativo de alguna Sí, forma, pero brillante y esperanzador, aunque sí, sucio donde tiene que estar sucio. Y el futuro de Blade Runner es un futuro sucio, acabado, en decadencia, algo a lo que creo que una ciudad descuidada puede dirigirse, ¿sabes? O sea, yo creo que el Nueva York de los 90, principios de los 2000, no estaba muy lejos de verse como se Blade Runner a nivel de calle, ¿no? Digo, sin todo esto, entre comillas, tecnología, que me encanta la tecnología ochentera del futuro, o sea, esa tecnología que nunca fue, pero como la imaginaban, me gusta mucho. mira, me hiciste pensar en el meme este de los dos caminos. Acá de, por un lado, volver al futuro, arcoíris, colores y flores. Por Sí, el otro, Blade Runner, oscuridad y miedo. sí, 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 claro. Sí, esta tecnología retrofuturista que ya sabes que me encanta también, está muy chida. O sea, sí, son pocos los gadgets que vemos, Uh -huh. pero son harto interesantes. Es que me encanta que cosas tan simples como una sombrilla, porque todo el tiempo está lloviendo en la película, prácticamente todo el tiempo está lloviendo, entonces la gente anda con sombrillas, sombrillas comunes y corrientes, lo único es que les pusieron un palito de luz Sí. y ya, o sea, con eso viste la escena, como tienes, porque hay uno, además, no todas tienen, hay unas que tienen y otras que no, ¿sabes? No te dicen por qué sí, por qué no, o cuál es la diferencia, pero estás asumiendo que hay una diferencia de clases tan marcada que algunos tienen su sombrilla con palitos de luz y otros no, ¿sabes? O sea, y nada alejado de la realidad. O sea, también nosotros compramos cosas con brillitos nada más por símbolo de estatus. Exacto. Sí, correcto, correcto. Pero sí, te digo, el mundo de la película se siente muy vivo en cada momento, está Uh -huh. vibrante, se siente la hacinación que debe tener este futuro Sí. distópico, donde pues si no te puedes ir al espacio, te quedas hacinado en la Tierra, Uh ¿no? -huh. Y tienes que sobrevivir como puedes. Entonces, te digo, tiene grandes valores de producción, o sea, yo sigo diciendo, los escenarios son Sí, preciosos, preciosos. sí, sí, lo O sea, son. ya estoy enamorado, ya cállame, amigo. No, 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 está bien porque ya, o sea, para no irnos muy, muy, muy tendido y muy largo con esta película, hablar también de la idea principal de la historia, o sea, de nuevo, como que en los 80s perseguir ese futuro que ya no estaba en la Tierra, sino que precisamente estaba en las colonias del espacio. Y luego aquí agregarle a los replicantes, que es realmente de lo que trata la película, de utilizar esta fuerza de trabajo de humanos sintéticos que son más fuertes físicamente que los humanos y que además, por alguna razón, de nuevo, apelando un poquito a Frankenstein, apelando un poquito al moderno Prometeo, a jugar a ser Dios, los hacen tan similares a los humanos que ya es imposible distinguirlos, al grado de que les conviene a los humanos que los replicantes no sepan que son replicantes, y que tengan cierta caducidad precisamente para que no superen a los humanos en cuanto a población y en cuanto a tener control sobre lo que pasaría como a lo mejor como en Terminator, ¿no? O sea, que las máquinas tomen el control de la población humana, aquí los ponen con cierta caducidad, lo cual me parece también un dilema moral que plantea la película pues, de manera muy fiel, ¿no? Cuando hay este enfrentamiento entre el villano, que se hace llamar Roy, si no me equivoco, cuando va y enfrenta a su creador, y me gusta mucho esta frase que él dice que qué difícil es poder hablar con tu creador, ¿no? Creo que algo que ha perseguido la humanidad desde siempre, o sea, querer hablar con ese ser supremo, llámenlo ustedes el que quieran creer, que hizo posible la vida, ¿no? En la Tierra y la humanidad así como somos. Sí, aunque creo que se quedan un poco más con la acción detectivesca Sí, eso que sí. con el verdadero dilema moral que plantea el libro, porque tiene rato que lo leí y tal vez estoy recordando mal, pero hasta donde yo recuerdo, eh, toda la historia decanta en ¿realmente somos humanos? Uh -huh.
porque justamente llegan a este punto de creación tecnológica tan fuerte que es casi imposible distinguir a los replicantes de los humanos reales. Y en algún momento plantean que realmente solamente son replicantes cazando replicantes. Se vuelve una distopía rara porque incluso tienen un personaje que es un locutor que está en la televisión y está en el radio y está en el periódico todo el tiempo, todo el día, simultáneamente. Y entonces te dicen que cómo puedes creer, que no sé, los personajes no se preguntan por qué este personaje puede estar en todos lados al mismo tiempo, siendo que pues realmente es una inteligencia artificial que pues los está manteniendo entretenidos. Todo el tema de los... hacen este símil de somos humanos o no con los animales, porque en ese futuro ya no existen animales. Entonces, es un símbolo de estatus tener un animal. Pero el tener un animal no realmente significa que tienes un animal, sino que tienes una réplica de un animal, una réplica mecánica, y que pues la pones ahí a la exhibición, así como en la época victoriana, si no mal recuerdo, donde ponían piñas o frutos exóticos y lo ponían en la ventana a que se pudriera para demostrar estatus. Entonces hace ese símil con estas criaturas, con estos animales. Pero realmente nadie tiene un animal real, todos tienen réplicas de animales. Entonces es ese símil de somos robots o somos inteligencias artificiales jugando a ser humanos. Sí. Y eso creo que es distinto el mensaje que dan aquí. El otro, o sea, el de Blade Runner, es más de... Básicamente estás matando a un dios. O sea, porque te está diciendo, si yo tuviera la vida eterna, podrá ver todo lo que hay en el universo. Y justamente esta escena final de como lágrimas bajo la lluvia enmarca esa parte. Sí. Es que yo creo que aquí el dilema lo vivimos a través de los ojos de Deckard, de Harrison Ford, porque él, o sea, primero hasta incluso está confundido. Para él resulta, él es un Blade Runner, que es este cazador de replicantes que regresan a la Tierra precisamente con el propósito de mezclarse entre la humanidad. Y se habla de que lleva no sé cuántas bajas de replicantes, ¿no? O sea, es como el mejor cazador de replicantes que hay, y que en teoría lo sabe reconocer de manera muy fácil, hasta que se aparecen estos 5 que salen en la película y que empiezan a hacer dudar realmente de cuál es el trabajo que está llevando a cabo y qué separa a los replicantes de un humano. Porque incluso lo vemos sobre todo con interacción específicamente con dos de ellos. Uno es el interés amoroso, con una guapísima Shan Young. La verdad es que, o sea, yo no me acordaba de ella y también la vi y dije, wow, o sea, qué bonita estaba. En la película se ve espectacular. Sí. Y ver esa escena donde ella se da cuenta que es un replicante y ver la cara, o sea, cómo se le transforma el rostro, la cara de desilusión, la verdad es que te parte el corazón, o sea, porque es de verdad, se le está cayendo su mundo a pedazos, ¿no? Y ahí es donde Deckard se da cuenta de una parte de, pues, los replicantes, o sea, están teniendo emociones tan humanas, o sea, entonces, ¿qué te hace ser humano? ¿Tener emociones o no tenerlas? Realmente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y por otro lado, cuando tiene el enfrentamiento con Roy, con el actor Rutger Hauer, o sea, también que el villano es muy superior a Harrison Ford, ¿no? Lo persigue, lo hace pedazos, pero en realidad está jugando con él. Y le menciona un par de frases muy interesantes, y una de ellas es, ¿qué se siente vivir con el miedo de que vas a morir? Porque eso es lo que tiene el replicante, ¿no? Y que también es algo que nos hace muy humanos, ¿no? Los humanos nos hemos preguntado todo el tiempo, o sea, desde que empezamos a tener conciencia de la muerte, empezamos a ver nuestra fecha de caducidad y empezamos a pensar en esa muerte, cómo va a llegar y cuál es realmente, o sea, si eso te hace humano o no, porque los replicantes tienen también su fecha de caducidad ya establecida.
Sí, siento que está bien el planteamiento, siento que está interesante, pero también siento que lo hacen mejor en el libro. Sí, ¿No? sí, Porque sí, te puedo creer. incluso omiten el personaje de la esposa de Descartes Ok. en la película, que es quien más tiene esta sensación de qué soy realmente, qué estoy haciendo aquí, para qué existo. Todos los dilemas morales los tiene la esposa. O bueno, la mayoría de los dilemas morales más fuertes los tiene la esposa. Entonces, no demerito la película, de nuevo, toda la parte final, desde que se encuentran, bueno, desde que encuentran el creador de parte, el preparador de partes, o no sé qué, cómo era, Ujú. el investigador, Sí. que los conecta con su creador, Ajá. se pone muy filosófica. Digo, le metieron madrazos ahí, obviamente, porque pues, Claro. 80, acción y lo que sea, Ajá. pero sí es muy introspectiva por parte del replicante, de cómo vio morir a sus otros compañeros, Exacto. o sea, incluso esta parte de donde está en el table, Ajá. Ajá. Sí. también es bastante interesante porque, o sea, lo único que quieren es vivir. No importa cómo, o sea, no Sí. importan las condiciones, aunque sean tan vejatorias incluso, están dispuestos a sufrir humillaciones, porque pues Descartes mismo le dice, oye, es que alguien te ha manoseado, te ha fisgoneado, así, Ajá. no, no sé, no me importa, porque Claro. lo que Ujú. quiere es tener una vida tranquila, quiere ser como los demás, y eso es algo, un valor muy fuerte que tiene esta película, que Ujú. te dice que no por ser diferentes no merecen ser casados, ¿no? Sí. Creo que ese es el mensaje más fuerte que Sí. tiene la película, o sea, además de todo el aspecto introspectivo y que nos hace ser humanos, es solamente queremos vivir. Exacto. Sí, porque además el final de la película también va hacia allá, ¿no? O sea, no voy a completar mi tarea porque entonces ya hice un vínculo con esta otra replicante eh, y que, y que entonces, ¿qué es diferente de ella con respecto a los otros que ya estaba cazando precisamente? Entonces, sí, 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 definitivamente por ahí va. Y también me voy a regresar un poquito a lo que decías de que este es un thriller de ciencia ficción policíaco, futurista, o bueno, sí, futurista distópico. Eh, y hablando de los gadgets que salen, como te dices, son muy pocos. Hay autos voladores, las pistolas pues son prácticamente iguales que una pistola normal, pero me gustó mucho este dispositivo que analiza las fotografías. La verdad es que me encantó esa escena, o sea, la regresé para verla otra vez porque me encantó como de una Polaroid la mete a una cajita, literal es una cajita como si fuera una videocasetera, eso lo reproduce en una tele chiquitita de 17 pulgadas cuadrado sí, de estereoscopio, ¿no? Y, y luego como con control de voz, algo que ni Alexa hace todavía, con control de voz, acércate a tal cuadrante, hazle zoom, muévete a la izquierda, céntralo a la derecha, para poderle dar como seguimiento a la investigación que está teniendo, ¿no? Y dar con alguna pista que ya encontró. Ahora quiero saber qué nitidez tiene esa Polaroid, porque oye, ¿cuánto zoom le hizo? Sí, sí, claro. No, por eso, o sea, a mí me volvió loco, o sea, porque empiezas junto con él sin saber qué está buscando, ¿no? Y la escena no dura mucho, o sea, la escena debe durar unos 2 minutos, como mucho, pero en esos 2 minutos, o sea, toda la ejecución de la visualización de la pista que está siguiendo, o sea, a mí me volvió loco, me encantó. Sí, te digo, es más detectives en el futuro. Está muy bien ambientada, eso sí, por eso se volvió un clásico. Pero también, o sea, tiene su valor muy, muy, muy legal, porque de nuevo construyó un mundo muy, muy chido, o sea, Sí. se siente futurista, pero a la vez se siente cercano, o sea, porque ¿quién no ha Ujú. comido en un puesto en la calle como Descartes, así su ramen todo chundo y de repente llegan los policías? Ah, no, ¿verdad? Solo yo. Este,
O las multitudes acá. Ujú. ¿Quién no ha paseado por un tianguis ahí lleno de curiosidades chácharas y animales mecánicos? Entonces creo que ese es Sí, gran parte del valor, que es futurista, pero a la vez es cercano, es algo en lo que sí. nos podemos Es, identificar todavía. esa parte del mercado, haz de cuenta que lo sentía yo el mercado de Sonora. Tiene ese feeling, o sea, o algún mercado seguramente en Vietnam es muy parecido, o en China, vete a saber, o sea, pero tiene, como tú dices, esa cercanía de lo real, de lo palpable, y siendo escenarios también hechos físicos, porque esto es previo, muy previo al CGI, la verdad es que vale muchísimo la pena por eso, o sea, esos valores de producción sí son de verdad, o sea, son invaluables, o sea, son una joya. Sí, definitivamente te digo, o sea, yo estoy enamorado de la construcción del mundo, cómo presentan todo, la fotografía, las Ujú, tomas, es precioso. Y simplifican mucho la trama, sí, no por eso es una mala trama, va justo al grano, ujú. nos da justo lo que necesitamos saber, hay un misterio, el misterio se resuelve, tenemos una resolución muy bonita y triste, Sí, también. pero eso es lo que lo hace una buena película. Sí, sí, 100%. Y bueno, yo creo que podemos dejar Blade Runner por ahora, amigo, y pasarnos al siguiente bloque. Y ahora hablar de una película, si esta era oscura, sucia, y con imperfecciones muy notables, me gustaría que ahora pasáramos a Minority Report, película que se estrenó 30 años después, 20 años después, en el 2002. Minority Report, sentencia previa, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Steven Spielberg, que era lo que hablábamos antes de iniciar el tema. La verdad es que yo no recordaba que esta película fuera dirigida por Steven Spielberg hasta ahora que estuve revisando para este episodio. Y la verdad es que también creo que es el Steven Spielberg de antaño, que nos maravilló, ¿no? Desde Jurassic Park hasta ahora. Quizá ahora ha bajado un poquito como ese feeling o ha cambiado, evolucionado hacia un lado que ya no nos encanta a todos, pero bueno, en el 2002 todavía tenía como esa magia, ¿no? Y decía yo que a diferencia de Blade Runner, Minority Report se desarrolla también en un futuro distópico, me parece que es el año 2054, si no me equivoco, y estamos hablando de un futuro donde hay una fuerza policial cuasi religiosa que se hace llamar precrimen y que gracias a unos psíquicos que pueden predecir el futuro, eh, detectan o pueden ver crímenes, en específico asesinatos, que no han sucedido. Y esta fuerza cuasi religiosa pues se hace cargo de detener a los presuntos culpables o a los preculpables antes de que cometan el homicidio. Y me gusta porque pues te hacen ver que esto es un programa que se está llevando únicamente en una ciudad, que es en Washington, D.C., y que lleva 9 años funcionando a la perfección sin un solo asesinato. Entonces, ¿cómo te pones en contra de un programa que te está dando esos resultados? Oh, pues es que es curioso el planteamiento. Los criminales precoces, como, o sea, tiene un muy buen primer acto, es muy explicatorio, debo decirlo, o sea, te explican completamente cómo funciona, desde que ves cómo cae la bolita con el nombre y es roja, y después sale la otra bolita con el otro nombre y también es roja. Se ponen a ver acá en su pantalla flotante. Ajá. Y están buscando pruebas y buscando matches de localizaciones y todo, hasta que vemos el cuasi crimen, el crimen precoz que se termina antes de acabar. Y pues obviamente Tom Cruise ahí corriendo como loco y haciendo machincuepas como siempre en todas sus películas. Claro. Cosas de Tom Cruise. Sí. O sea, es una película de ciencia ficción. Esta sí es más ciencia ficción, con Tom Cruise corriendo y dando machincuepas. Pero el planteamiento, el planteamiento lo explican muy bien en este primer acto, para que ya después los otros 2 tercios sea pura acción, o bueno, más acción que nada.
Entonces, eso me parece muy bien. El lenguaje cinematográfico me parece muy interesante. O sea, que Sí, lo haga tan bien en esa parte. no, y perdón que te interrumpa, porque ahorita que decías Vas, que vas, los vas. segundos, los otros dos actos sí son más acción, pero creo que también tienen su dosis de suspenso y de intriga para desvelar el misterio de por qué este personaje que perseguía como a estos predelincuentes, ahora él se vuelve objeto, ¿no? De estas persecuciones. Y entonces aquí es donde entra también la discusión de, ¿realmente mi futuro ya está escrito? ¿Por qué? O sea, es un poquito, ¿cuál es? Es ese Edipo al que le predijeron que iba a matar a su propio padre. No estoy seguro si es él, Sí, en sí, esta porque es parábola, ¿no? es quien se acuesta con su madre, Exacto. Yocasta. Sí. Ajá, y que en realidad a él se lo predicen y cada paso que él da para tratar de evitarlo lo Lo acerca más lleva a su más. destino, ¿no? Y es un poco lo que pasa aquí en Minority Report con Tom Cruise, ¿no? O sea, él ya sabe cuál es su destino, ya sabe qué es lo que va a pasar, pero en vez de hacer todo lo contrario, o sea, cada paso que toma para investigar por qué va a pasar lo que le predijeron que va a hacer, lo acerca a eso para lo que lo está culpando. Por un lado eso, y por otro, nada más también hacer una mención muy rápida de cómo el futuro cambió en 20 años. O sea, cómo imaginaron el futuro Ridley Scott en 1982 a cómo lo imaginó Spielberg en 2002. Muy, 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 muy diferente. Hablábamos de la estética, por un lado sucia, por otro lado brillante, pero ahorita me dio mucha risa porque estos gadgets de pantallas brillantes, de con guantecitos como touch para poder mover las cosas, o sea, ya tenemos tecnología touch, ¿no? Que no existía en el 2002. Todavía no flotan las pantallas, pero estamos en busca de eso, ¿no? De tener pantallas cada vez lo más ligeras posibles, que sean menos intrusivas. Pues ya con algunas cosas los puedes hacer, ¿no? Pero te tienes que poner algún tipo de visor de realidad aumentada. O sea, pero me gusta cómo cambió el futuro. O sea, cómo esta visión del futuro es muy distinta a lo que pensábamos cómo iba a ser el futuro en los 80s. Digo, quiero hacer aquí un paréntesis porque esa tecnología de seguimiento que tiene con el guante, técnicamente ya existe. Ajá, bueno, No sí. se ha implementado en masa, pero existe. Lo Cierto. que sí te voy a decir que me parece interesante y me gusta hasta cierto punto son los coches. Cuando están ahí, o sea, me recuerda a la película de robots, Ah, claro. esta animada de DreamWorks, que ves que Ujú. tienen sus carreteras todas locas con curvas y lo que sea. Y aquí Sí. también tienen sus carreteras así con pendientes de 90 grados y así, el auto va, zoom. Ajá. Sí, 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 Pero sí. me gusta cómo lo tradujeron al lenguaje cinematográfico, lo que sí tengo que decir es que siento que los efectos especiales se envejecieron muy Un feo. poquito mal, sí. Es Sí. que si te fijas, aquí ya estábamos como en no son las postrimerías del CGI, porque el CGI empezó fuerte al final de la década de los 90s. Ujú. Aquí ya estábamos Matrix. entrando más en forma en el CGI, pero ese CGI ha envejecido medio mal comparado con las animaciones que tenemos hoy día. La verdad es que sí se nota muchísimo la diferencia. Incluso son acabados que a lo mejor antes los artistas de animación estaban orgullosos de ellos, ¿no? Porque no dudo que era lo mejor que podían lograr con horas y horas de render contra lo que puede generar incluso ahorita una persona en su casa con una computadora medianamente poderosa, ¿no? Entonces, sí, 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 lo entiendo, pero creo que de alguna manera sigue funcionando en algunos aspectos. O sea, cuando no se meten de lleno a la animación de gráficos por computadora, sigue funcionando. O sea, cuando son como retoques y cosas así, siguen funcionando algunas cosas. Sí, ahora, quiero retomar esto que hablábamos fuera del aire de Spielberg y esa época, Uh -huh. que yo la acabo de bautizar la época migrañas, porque justamente viene inteligencia artificial y Minority Report, y tienen como halo blanco alrededor de la pantalla, como que no sé si alguno de ustedes en la audiencia o tú, amigo, hayas tenido una migraña, que se siente como un halo alrededor de tu visión Uh -huh. periférica. Ajá, entonces, eso siento, o sea, como que tienes Sí. ese halo brillante alrededor de la pantalla todo el tiempo.
No sé si lo hizo como valor de producción para hacerlo ver un poco onírico, pero tanto Inteligencia Artificial como Minority Report, y no sé si haya otra película de la época que tenga esta estética, pero, o sea, veo un patrón ahí, ¿no? Como que estaba experimentando con eso. O no sé si lo hizo incluso para que se viera mejor o luciera más la animación por computadora, porque fue de las primeras películas que hizo él, si no me mal recuerdo, con más animación. ¿Sabes qué? Siento que puede ser una decisión estética basado en también algo que nos dice la película. Si tú recuerdas, aquí toda la población está vigilada todo el tiempo, al 100%. Yo siento que nos quieren dar a entender que esta ciudad, Washington, D.C. de 2054, es tan pulcra, es tan limpia, que tiene tanta luz, ¿sabes? Que no hay dónde esconder algo malo. Pienso que puede ir un poquito por ahí, porque incluso además este futuro es algo de cosas que ya nos habían alcanzado. Hablamos ahorita de los guantes, pero también hablamos de que le salen ya anuncios personalizados de sus hábitos de consumo. Es algo que ya está hoy en día. Que ya sabe qué va a ordenar en la comida, ya sabe qué va a beber. Es algo que ya existe, ¿no? Y que siento yo que es un tipo de mensaje donde estás sacrificando cierta libertad porque te puedo ver 24/7 a cambio de seguridad, porque lleva 9 años en esta ciudad que no sucede ningún crimen sangriento, ¿no? Ningún homicidio, ¿no? Que puede haber gente que piense que es como, bueno, es un precio justo a pagar por tener esa tranquilidad, porque también recuerda que hay otra escena, o sea, aquí vemos a un gobierno también hipercontrolador, además de todo. Vemos esta otra escena donde salen estas arañitas robots que creo que sí ya no se ven tan bien, como tú dices. Pero la idea de la escena es las arañitas entran a tu casa sin necesidad de una orden judicial, sin nada. O sea, las arañitas entran a tu casa y te revisan la retina, porque esa retina es tu huella física, o sea, es tu pasaporte, es toda tu información, todos tus registros, o sea, todo, ¿no? Y las arañitas entran, invaden tu espacio, se te montan en la cara, te revisan y se van, ¿no? Y tampoco es que la gente haga grandes aspavientos porque saben que que eso es, o sea, ese es el precio de la seguridad que están pagando. Y retomo, entonces, no sé si se haga una decisión estilística de tiene que haber tanta luz porque todo tiene que ser claro como el agua, o sea, no hay resquicio para que en la oscuridad se esconda algo. Pienso, no sé si estoy sobreanalizando. O sea, tiene sentido, pero de nuevo, lo hace también en inteligencia artificial. O sea, sí, no sé si así, la pureza del niño robot, no creo. Igual, estamos sobreanalizando. Sí, pero sí, coincido contigo. Creo que es tan brillante que incomoda. Sí, eso sí. O sea, definitivamente es difícil de ver. Incluso la primera vez que la vi, no la vi en el cine, la vi en televisión y fue así de, ¿qué verga está pasando? Se volvió a joder la televisión. Exacto. Sí, es interesante. Sí, o sea, lo hacen muy Tom Cruise. Como te decía hace rato, es como de las tres, es como la más apegada al cuento o al escrito, pero aún así tiene varias diferencias. Creo que Philip K. Dick hace personajes femeninos interesantes que los desperdician en las películas. Ok. La esposa de Descartes, no, ¿cómo se llama este güey? Sí, Descartes, en No, ¿en Blade Runner, no, sí, es Descartes. John Anderton. Ah. De aquí de Minority Report. Ajá, sí. Tiene un papel más importante en la historia. De hecho, trabajan codo a codo, no están divorciados, no tienen... O sea, como que justamente le hicieron este tratamiento de antihéroe, de, sí, lo abandonó la esposa y se le murió el hijo, y tiene estos remordimientos de policía del pasado. Sí, claro. Es Hollywood siendo Hollywood.
Sí, justamente, o sea, tienen que hacerlo más bombástico todo el tiempo, ¿no? Ajá, O sea, exacto, incluso, híjole, no sé tú qué opinión tengas, pero yo volviendo a ver las escenas de persecución, si le pones una banda sonora de persecución de caricaturas, es graciosísimo, son graciosísimos. Acá le pones el tu, 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 tu. O sea, mientras está escapando ahí en el edificio, se sube las escaleras, se le tira encima al otro policía, se lo lleva ahí de paseo, sí. se meten en una casa, todavía se golpean contra el techo y así golpean la mesa de la casa de arriba, y se quedan así como que, Cierto. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y de repente atraviesan el techo. O sea, a mí se me hizo muy gracioso, incluso la escena donde están montando el auto, que según ellos está muy épica, porque, oh, pobre, ya se volvió otra vez su nombre, pobre John, es que Anderton, ajá. pobre John, ya lo prensaron ahí las máquinas, porque se ven los brazos robóticos soldando y lo que sea. Se me hace muy de Looney Tunes. así, sí, o sea, como el de, mi hijo es una caja, así de, mi John Anderson es un carro. Y de repente nada más sale así de, oh, sí, ya me voy. Se me hace todo eso se me hizo Sí. muy caricaturesco. Sí, yo sí. sé que es Tom Cruise y corre y hace sus acrobacias y lo que sea, pero se me hizo muy gracioso. O sea, ya en retrospectiva, se me hizo tremendamente gracioso. ¿Sabes? O sea, no dudo que como tú dices, sea mismo Tom Cruise colaborando al escribir estas secuencias de acción. Porque sí, o sea, es bien sabido que Tom Cruise le gusta hacerlas. De hecho, es de los últimos héroes de acción que nos ha dado el cine. Y creo que, o sea, una vez que Tom Cruise se retire de las películas de acción, ya no va a ser igual, ¿no? O sea, siento que ya no va a ser igual porque cada vez que se habla de una película de Tom Cruise es de, ahora se aventó de no sé qué avión, ahora se lo comió no sé qué tiburón, ahora, ¿sabes? O sea, no necesita de un doble ni de que las escenas sean por CGI, sino él las hace. Entonces no dudo que él mismo haya participado en la escritura de estas secuencias como para darle su toque personal en cuanto a la persecución. Y sí, o sea, te doy la razón, o sea, como que sí son, pues sí son caricaturescas a final de cuentas, ¿no? O sea, pero no sé si desentonan o me molestan. La verdad es que creo que a mí no me molestan ni me distrajeron para nada. A mí sí me sacaron mucho del mood porque una vez notando lo gracioso, todo el slapstick que había ahí, ya no pude dejar de hacerlo. Hasta Okay, que, claro. hasta que llegó a o sea, después de la escena del carro que llega a la casa de la científica, ahí ya como que recobró la compostura, ¿no? O sea, es como que la película iba así, después hizo y otra vez. Sí, tienes toda la razón. No, creo que cuando son las escenas de acción se convierte en otra película y cuando regresemos al misterio o al thriller, vuelve a la normalidad. O sea, creo que sí, en eso tienes toda la razón. Oye, hablando un poquito del thriller, ¿qué te parece esta forma, y no sé si en la novela es igual, de los videntes que pueden predecir los asesinatos? Y que el simbolismo sea que sean tres para que, pues, si hay una visión, uno refuerce y uno esté en contra, o si uno tiene la visión y dos están en contra, entonces es que no va a pasar. O sea, me parece un poco confuso, o sea, como que exacerban la confusión un poquito, pero también es interesante y muy fuera de lo que tendría que ser la moderno, ¿sabes? O sea, es como algo místico, pero que vamos a tratar de aprovecharlo en la modernidad. No sé si me estoy explicando. Sí, de hecho, o sea, ahora que lo comentas, el libro está más enredado en ese aspecto. Ok. Porque diferencias grandes. No son esferas, son cartas, y no solamente predicen desvivimientos, para que no nos censuren por ahí, Ajá. sino que predicen todo tipo de crímenes. O sea, todo el tiempo están sacando información. Nunca se tiene contacto con los precognitores. Ok. Otra
diferencia grande es que bueno, los que trabajan ahí tienen conocimiento de los reportes de minoría, que son Que estos justo por eso se llama cuando, así la película. ajá, que es cuando la mayoría, que son, o sea, 2 contra 1, dos tienen esta visión del futuro y uno tiene una diferente. De nuevo, la trama está relativamente sencilla, nada más el doble el cross al final en la película. Ajá. En el libro es diferente, el del libro más bien te plantea cómo en un mundo que está más controlado, que se tiene una paz bastante sólida, la milicia deja de ser relevante. Y cómo los militares tratan de retomar poder a través de obligar o generar este asesinato de parte de John. Uh-huh. Ok. Y entonces, o sea, el double cross no es como con la película, sino que John está entrenando a su sucesor y piensa que su sucesor trata de inculparlo, todo el tema, bla, 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 bla. Después se revela que son los militares, pero aquí es donde se hace una paradoja de conocimiento, porque John ya sabe que va a asesinar a alguien, entonces al saberlo, ese futuro se cancela, pero después ese futuro se reafirma porque sabe del plan de los militares y al mismo tiempo se cancela el futuro porque él no va a matar a los militares por saber el plan de los militares, y entonces no hay un solo reporte de minoría, sino son 3 reportes de minoría. Ya. El futuro inicial, el futuro de de John conociendo el futuro, y el futuro de John conociendo los planes de los militares, que al mismo tiempo se cancelan a sí mismo y se vuelve el primero. Está enredado, pero está interesante cómo lo describen. Y no es tan dramático como el de la película, que es así de, sí, ya cumplí la profecía porque maté al sujeto que dijo que había matado a mi hijo, pero realmente era una trampa. Y lo encarcelan y todo, y ya después la esposa va y lo rescata y le tienden la trampa al director de la empresa. Pero aún así, pero creo que, o sea, me mantuvo más intrigado el pensar así estaba como Patricio, así de, ¿qué crees que los pensamientos que creemos que tenemos son los que creíamos que teníamos? Sí. O sea, aún así, como tú dices, suena mucho menos enredado en la película que en el libro, ¿no? Porque además en el libro es donde viene de nuevo esta discusión de si ese destino ya está escrito o no, de una u otra forma. Porque cuando John secuestra a la vidente principal y la hace que le dé una visión del futuro, y entonces se da cuenta que la visión es diferente, ¿no? Pero sigue habiendo como ese plan escrito o esa predestinación, vamos a llamarlo, haciendo referencia a la película Predestination, de la cual hemos hablado ya un par de veces aquí. De todas maneras, él termina con un final un poquito más cursi, más hollywoodense, como tú bien mencionas, termina yéndose por una tercera opción de, nadie vio venir esto, ¿verdad? Y termina de esa otra manera como dando o queriendo dar el mensaje de el destino nunca está escrito en piedra, ¿sabes? O sea, puede cambiarse dependiendo de las acciones de cada uno. Creo que por ahí va el mensaje de la película, no sé si vaya igual en el libro, y que además pues te da a entender que ningún sistema, por más seguro que sea, es perfecto, ¿no? Y es manipulable por las cúpulas del poder, ¿no? Porque al final de cuentas este sistema estaba siendo manipulado por el creador mismo del sistema en su beneficio para tapar cosas malas que había hecho. Entonces, o sea, creo que habla mucho y es como muy actual de, realmente tienes algo que podría funcionar, pero depende de quién lo controle, realmente si va a tener un beneficio o no, o si realmente es tan perfecto como podría ser.
Sí, no, y también lo que comentabas, el libre albedrío es real o no. Y hablan mucho al respecto. Cómo es que tus decisiones más pequeñas pueden cambiar tu futuro de cierta forma o encauzarte hacia él. Uh-huh. Sí, creo que un poco se va más por ese lado la película de, oh no, yo generé mi propio futuro tratando de evitarlo. Exacto. Pero después, sí, pero yo tengo decisión, así que, jaja, me muero solito. Y la película es más bien, ¿qué es más importante? Digo, en el libro, perdón, ¿qué es más importante? ¿Mantener el statu quo uh-huh. o la libertad de un solo hombre? Porque esa es la disyuntiva en la que está John en el libro. Claro. Yo necesito mi libertad, yo quiero ser libre, yo quiero tener mi libertad, ¿no? Tener uh-huh. mi espacio, no es ser encarcelado. No voy a causar mi destino. Pero al final, la disyuntiva era que si no creaba ese destino, ese futuro, o sea, si no lo cumplía, el ejército iba a soltar ¿cómo se llama? Los reportes de la minoría diciendo, miren, el sistema no es fiable. Uh-huh. Claro. Entonces iba a haber una anarquía tremenda. Porque si dejas de creer en el sistema, uh-huh. el sistema desaparece. Se crea un estado de excepción. Y eso era lo que quería crear el ejército. Entonces, creo que la disyuntiva es más interesante en el libro que en la película. Sí, porque siempre que antepones cuál es el menor de los males, creo que la discusión se vuelve, o sea, potencialmente mucho más interesante que algo un poquito más cursi como es en la película. Sí, o sea, no está mal. El final, o sea, las escenas finales sí son así de, sí, ahora soy feliz porque tengo una familia tradicional panista. Dejé las drogas. Pero en general la película es muy buena, te digo. Sí, de las tres es la más apegada al escrito original. Y es que, y antes de pasar a la última y al tema también para no extendernos demasiado, quiero regresar muy rápido. Hay una escena que me vuela la cabeza y me enloquece cada vez que la veo de esta película, y es la escena de los ojos. O sea, hablábamos de que los ojos, la retina sirve para hacer, o sea, como método o medio de identificación y para todo prácticamente. Y cuando él va con este médico que pone partes biónicas y que la verdad es que es como el doctor Nick Riviera, porque además su sala de operación está toda sucia, insalubre, o sea, y en él pone sus manos para que es que me vuela la cabeza que le quita los ojos y le pone otros totalmente diferentes de otra persona. Y aquí es donde irrumpen las arañitas estas mecánicas en esta escena de que lo están persiguiendo. O sea, toda esa escena de él estando en la recuperación con una cuerdita para saber dónde está la comida, la verdad es que me gusta mucho. O sea, creo que también como valor de producción está muy bien construida porque venimos del mundo brillante a un mundo sucio, oscuro y decadente que está dentro de este taller de quirófano improvisado. O sea, está en un departamento, está en un complejo de departamentos. Ajá. Ahora, quiero agregar, entonces son 3 películas en una sola. Es la detectivesca, la persecuciones y golpes graciosos, y este viaje en ácidos tremendo que es esa escena de la operación. Porque, o sea, si estás en un mal momento, si tienes fiebre, parece un sueño febril. Sí, muy fuerte. Sí, está muy loca. Sí, me vuela mucho la cabeza, pero también siento que desentona con el resto de la película. Sí, tienes toda la razón. Sí, desentona. O sea, sí cambia mucho. No sé si fue algo experimental, si lo haya agarrado Spielberg en una época experimental de voy a probar con varios tipos o sea, con varios tonos de película dentro de la misma, o se asesoró con alguna forma, de alguna forma con alguien a la hora de escribir, dándole esas diferencias, no lo sé, pero la verdad es que, o sea, sí es una buena película, a pesar de todo lo que hemos dicho, creo que es muy disfrutable, creo que te mantiene entretenido de principio a fin,
Y Sí, y bueno, pues vale la pena, ¿no? Lástima que no está en plataformas para verse así como de fijo, se tiene que rentar, si no me equivoco. a mí me salió en Google que está en Paramount, pero ¿quién tiene Ya, Paramount? claro, exacto. ¿Quién tiene Paramount? Es como si no estuviera. YouTube. O mándele un mensaje a mi amigo George, él sabe cómo conseguir ese tipo de películas. Yo la vi en YouTube. Muy bien, amigo. Oye, pues vamos a cerrar aquí con Minority Report y vámonos a esta última película que se llama, en inglés, la película y la obra se llama The Adjustment Bureau. En español a la película le pusieron Los Agentes del Destino. Una película que yo recordaba diferente. De nuevo, la vi una única vez. Es que esta es de las películas que yo vi el tráiler y creo que el tráiler está muy bien construido. O sea, el tráiler te llama mucho la atención por de lo que va la trama. Incluso hay partes de la película que están padres, o sea, que están bien hechas, pero la historia en sí se olvida de muchas cosas para centrarse de la manera más cursi posible en una rom-com de la historia de Matt Damon con esta Emily Blunt, ¿no? O sea, se olvidaron de muchas cosas para hacer una comedia romántica de una pareja que está destinada a estar juntos, pero que no deberían estar juntos porque va en contra del plan que ya está escrito por The Man in the Chair, como se refieren a este personaje en la película. No sé, yo solamente vi al Capitán Falcon haciendo la de casamentero. No, ya Porque fuera de también broma. sale. Exacto. Cierto, Fuera de cierto. broma. La construcción del mundo me pareció interesante al principio. O sea, yo esperaba algo más sustancial, ¿sabes? Uh-huh. Porque de inicio ponen, o sea, ponen sus reglas, ponen que, sí, somos cosos aquí vigilando y hacemos que las cosas se muevan y que todo avance y bla, 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 bla. Incluso tienen acá sus sombreros mágicos que los transportan por las Sí. puertas. O sea, y no me parece mal porque lo construyen de buena manera. Pero en torno a lo que está construido, que es nada más, ay, me enamoré de ti, vamos a estar juntos para siempre. Pues ya, eso ya me choteó muy fuerte, Sí. ¿sabes? Sí, 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 sí. Es que, o sea, creo que incluso eso no hubiera estado mal, si hubiera estado abordado de alguna otra forma, pero está, o sea, es que es muy cheesy, o sea, es súper cursi. Eh, o sea, mira, Matt Damon no me parece mal actor, la verdad. Emily Blunt, para nada tampoco me parece muy mal actriz, de hecho se me hace muy buena, o sea, hay varias películas donde lo hace muy bien, pero aquí creo que ni siquiera desarrollan química los personajes, ¿no? O sea, porque incluso tratan de ser como esta pareja dispareja, o sea, como uno muy serio y formal y la otra muy libre y que siempre está en la chacota, pero no funciona, o sea, no hay forma de que funcione, ¿no? Ella es artista, él es un político, sí, no, a manera de comedia romántica tampoco funciona, no se les nota la química, pero de nuevo, o sea, la idea de la construcción está bien interesante, o sea, la trama principal de aquí somos precisamente se llama The Adjustment Bureau porque son un buró, una agencia, como si fuera una agencia gubernamental que se dedica a hacer pequeños ajustes en la vida de la gente que podrían pasarse por casualidades para que un plan, como si ustedes recuerdan en la serie de Loki, en Loki había un plan, ¿no? Y había ciertas ramificaciones que eran permitidas y otras que no. Y cuando había ramificaciones que no eran permitidas, pues las purgaban. Aquí en vez de incluso antes permitir esas ramificaciones para que las líneas de tiempo divergieran, llegan estos personajes de esta agencia a hacer ciertas cosas para que el plan se cauce de nuevo hacia donde, entre comillas, tiene que ir porque así estaba escrito. Me gusta que de alguna manera no los llaman ángeles, pero dicen, así nos han llamado en otras épocas. Me gusta que han dicho que en algunas partes se meten en el tipo de discusión filosófica de, pues los dejamos, o sea,
estuvimos en control de tal época a tal época, les dimos el Renacimiento, luego los dejamos a su libre albedrío y nos dieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahorita estamos otra vez tratando de controlarlos, o sea, como que tratan de darle un poquito de sentido a ciertas casualidades no son tan casualidades, ¿no? Porque bueno, volvemos al punto donde hay decisiones que te cambian la vida por completo. Entonces, aquí es donde se supone que intervienen estos agentes, lo que le llamarían en el Spider-Verse un evento canónico, ¿no? Se encargan de que los eventos canónicos sucedan o no sucedan. Hasta ahí está interesante. Todo lo demás que va alrededor de la comedia romántica, ahí es donde se pierde por completo la película. Es que se conocieron por 5 minutos, o sea, 5 jodidos minutos. Por favor, preséntenme a las personas que se han conocido por 5 minutos, se casan y viven una vida plena y feliz. Por favor. O sea, y la excusa es de que, no, es que en otros planes estaban, que sí, estaban juntos y que no sé qué. Y después te salen con la jalada de, no, es que si están juntos se van a destruir mutuamente. Ella va a dejar de bailar y tú vas a dejar la política. Entonces, pero si ya habían estado juntos, o sea, si en otras líneas de tiempo estaban juntos, eso es malo porque... Claro. Son excusas muy pendejas. Y también así de... hacen mención de un portafolio. Así de, sí, claro. Estamos aquí con este güey, vamos a borrarlo. No podemos borrarlo, necesitamos un portafolio, pero tienen que autorizarlo arriba. Así de... yo dije, en algún momento el bendito portafolio va a ser relevante para la trama. Van a borrarle la memoria y después este güey va a decir, no, el poder del amor me salvó y ya la recordé de nuevo. Pero no, me quedé con el pináculo de la trama fue, pues me la paso por Nueva York yendo de puerta en puerta. Que también esa escena de las puertas, o sea, esa persecución de las puertas me gusta, pero también no pude evitar pensar en Monsters, Inc. Yo también. Ahora, entonces no son ángeles, son monstruos. Es probable, es muy probable. Oye, pero quería preguntarte si habías podido o tuviste chance de leer el cuento de esta, en el que está basada esta película, y qué realmente aborda diferente, o qué tantas libertades se dieron con la película. Pues hay un buró de ajuste y también está el güey de la silla, ¿no? Eso es lo que tienen en común. Sí, de hecho. Mira, el cuento va de... llega un agente de ajuste, le habla al perro en una casa y le dice, oye, a las 8:15 necesito que ladres. El perro se queda dormido y ladra 1 minuto después. ¿Por qué necesitaba que ladrara el perro? Porque iban a hacer, en un sector de la ciudad, iban a hacer un ajuste, un reajuste. Entonces necesitaban que todas las personas que tenían que ver con ese sector estuvieran en ese punto antes de las 9 de la mañana. Lo que iba a hacer el perro es que por la casualidad, al ladrar a esa hora iba a salir su dueño e alguien le iba a decir, oye, voy hacia la empresa, vámonos. Pero como se retrasó, pasó lo opuesto. Llegó alguien que lo retrasó. Entonces, ese pequeño desfase hace que al llegar a su trabajo, este personaje vea el ajuste en progreso. Que te dicen que desde el otro lado de la acera ve el edificio normal, como siempre, bla, bla, bla. Cuando pasa la acera y trata de entrar al edificio, ve una niebla, entra al edificio y todo está gris, todo está apagado. Todo, o sea, a su paso se va desmoronando todo, las personas con las que tienen contacto se desmoronan, y después te explican que es porque necesitaban reajustar el mundo, o bueno, esa parte del mundo, para que se comprara un lote en cierto lugar donde habían unos vestigios arqueológicos que iban a juntar a muchos científicos en ese punto, y un par de científicos iban a tener una relación por correspondencia, dejando de lado las peleas entre sus países, y que de ahí iba a surgir
organización científica que iba a darle una nueva luz al mundo. Pero, pues, como no estuvo esta persona, al regresar a su trabajo, se dio cuenta de los ajustes. ¿Cuáles fueron los ajustes? Pues que su jefe, el dueño de la empresa, era una persona más joven y jovial. Seguía siendo la misma persona, pero necesitaban que fuera más joven para que se aventara, para que se animara a tomar ese riesgo que desencadenara todo lo demás. Entonces hizo que todo el equipo de la empresa fuera más joven, más jovial, más fuerte, lo que sea, excepto él, porque él no estaba. Y se dio cuenta de todo, entró en una crisis muy enorme, y también, de nuevo, la esposa tiene un rol muy importante aquí, que le dice, estás pendejo, te estás teniendo una crisis por el trabajo. Órale, y lo lleva de la manita, órale, vayas a su trabajo. Escribe buenos personajes femeninos, Philip K. Dick. Y entonces, así de repente, pues, o sea, se da cuenta inmediatamente de todos los cambios. O sea, sabe que no está tan cambiado, pero se ve que algo está mal. Y el cambio más grande es el del jefe. O sea, juega incluso con la esquizofrenia del personaje, de saber si lo que vivió es real o no es real. No, cosa que en la película no se ve. Ajá, justo. De hecho, yo también, o sea, mientras lo estaba leyendo así de, es que sí suena a un ataque de esquizofrenia. Entonces llega un punto donde se da cuenta, escapa y se mete en una cabina telefónica y dice, a ver, papito, vente para acá. Se lo llevan al cielo y el jefote le explica todo el plan y le dice, pero no le puedes decir a nadie. O sea, no te voy a borrar tus memorias, pero no le digas a nadie. Claro. No le voy a decir a nadie, pero ya le dijiste a alguien, le dijiste a tu esposa. Ah, chale. Pero ella piensa que estoy loco. Y entonces ya, regresa a su casa y su esposa le hace una escena de celos porque habló a la oficina y le dice, preguntó por él y pues no estaba. Entonces, ay, es que ¿dónde estás? Me estás engañando. Ah, perro desgraciado. Y él está, puta, ¿qué hago? ¿Qué hago para convencerla? Necesito más tiempo, necesito que se distraiga, ¿no? Que deje de pensar en esto. Y en ese momento empieza a ladrar el perro y llega un vendedor de aspiradoras. Está bonito, es un cuento corto, es un cuento chistosillo por momentos, y no tiene nada que ver con la película. O sea, pues no en realidad, o sea, definitivamente creo que fue una adaptación muy, muy libre. O sea, estoy encontrando similitudes en la forma en la que el personaje principal se da cuenta de los ajustes, que en la película también Matt Damon, además de aquí no se queda dormido el perro, el que se queda dormido es el Capitán América Falcón y no hace ese ajuste, y entonces además de que no retrasa a Matt Damon para que llegue tarde al trabajo, también hace que se encuentre con la chica de la que está enamorado desde hace 3 años por haberla conocido 5 minutos, tienes toda la razón. Es lo único, ¿no? Y que al momento de atraparlo, le explican cuál es el plan, lo cual no me parece nada lógico por parte de alguien, pero bueno, eso sucede también en el libro de alguna manera. Aquí lo único que creo que es valioso es que te deja esa sensación de, o sea, vale la pena realmente preocuparse por ese destino si ya está escrito. O sea, realmente las decisiones que estoy tomando las estoy tomando yo. Creo que te planteo un poquito eso. Y lo único que sí no me gustó, o bueno, de lo que menos me gustó de la película es que al final entra en un plan sobreexplicativo y te dice, bueno, es que a veces cuando descubrimos que hay gente que sabe valorar su libre albedrío, se los dejamos. Y es de, ok, bueno, ¿sabes? Entonces no sirvió para nada todo lo que pasamos. O sea, y es que además es súper cursi, porque a ver, tanto estar chingue con que el plan, y el plan, y el plan, y el plan, toda la película es que el plan va a salir mal, para después, no importa, le damos la vuelta sobre ustedes, ¿sabes? Ajá. ¿No era más fácil reajustarlo desde el principio? O sea... sí, ahí carece de todo el sentido. Sí. O sea, todavía esto del libro me gusta porque es pura casualidad. Es así de...
por un descuido llegaste y te topaste con esto y ahora tenemos que hacer un trato, ¿no? O sea, creo que está más coherente que es que el plan, mira, le voy a romper el tobillo por el plan. No, y además es, o sea, por ejemplo, cuando el personaje del Capitán América, ¿cómo se llama? Anthony Mackie, Anthony no se llama Mackie. el actor. Ajá, decide, bueno, yo te voy a ayudar y te voy a prestar mi sombrero para que puedas cruzar las puertas desde, ajá, pero ¿por qué? O sea, de hecho, le regresé así de, a ver, hay algo que no estoy entendiendo, o sea, en alguna parte de la conversación me perdí y no sé por qué lo está ayudando y nunca supe por qué lo estaba ayudando. También, ¿sabes qué? Creo que tiene que ver que, digo, esta película es bastante más moderna con respecto a la novela. La novela es bueno, el corto es de los 50, del 54, si no me equivoco. La película es del 2011 y el director es un director prácticamente, esta es prácticamente su ópera prima. Entonces creo que también tiene mucho que ver en el expertise del director, porque es director y guionista. Entonces, o sea, creo que definitivamente fue algo que, pues, que salió mal, ¿no? En la novatez de este director, o sea, no le salió bien que por la magia del guión los personajes cambien su personalidad. O sea, creo que ahí es donde está la falla de esta película. Es que, de nuevo, la construcción del mundo no estuvo mal, pero dejó, o sea, cabos por todos lados y hay muchas incoherencias. Y las motivaciones es nada más decir, es que ya me enamoré, soy una princesa Disney y me enamoré de la primera persona que vi. Literalmente, sí. O sea, Matt Damon es una princesa Disney y se enamoró de la primera mujer que le dio un beso. Sí, es hiper cursi, eso sí lo reconozco. O sea, es hiper cursi. Cosas rescatables, el discurso que da cuando pierde y está desilusionado de haber perdido. Ese discurso de, no, pues tenemos un asesor al que le pagamos, no sé, $40,000 para que me diga qué tanto tengo que raspar mis zapatos para que se vea que son usados, pero que no son zapatos de un obrero. O sea, como ese tipo de cosas están interesantes, pero se quedan en eso, o sea, ya no profundizan más allá de ello, ¿no? Te dan a entender que él está destinado a ser un buen presidente de los Estados Unidos. Es que es Malcolm acá, es el mejor presidente de los Estados Unidos porque él se preocupa por la gente. Ajá, pero ya nunca llega a nada, definitivamente ya nunca llega a nada. La película va dando saltos en el tiempo, primero meses, luego años, luego otra vez meses, y también ya esto ya no llega a nada. O sea, sí, definitivamente lo mejor son las escenas de las persecuciones. Creo que están bien realizadas. Las escenas de las puertas, por más que es Monster Inc., también me llama mucho la atención, creo que están bien hechas. La más espectacular es cuando salen al estadio. Esa es una, o sea, que cruzan una puerta y hacen el corte para que salgan al estadio, y cuando también llegan a la puerta donde está en la Estatua de la Libertad. O sea, esa también es bastante, o sea, está bien hecha porque te muestra como la magnificencia, ¿no? De salir de un closet y ahora estoy en un área abierta, ¿no? O sea, eso me parece que está padre. Al final visualmente llama la atención y que no son efectos 100% digitales, sino también son trucos cinematográficos que están, pues bien realizados hasta cierto punto. Sí, o sea, visualmente no es mala, pero argumentalmente sí deja mucho que desear. Mira, lo bueno es que también no es muy larga la película. ¿Cuánto dura? Déjame buscar rápido, porque no me parece que dure mucho. Por aquí lo tenía. 106 minutos. O sea, dura... 1:46. 1:46. Bueno, no es tan corta tampoco. No, yo pensé que duraba menos. Yo también. Pasan muy pocas cosas. En realidad. Sí, en realidad pasan. Y ¿sabes qué? Que está, no sé si es pecado de la película y estaba pensada para televisión. No sé si notaste que hay cortes a negro. Muchas veces. Los odié. Sí, o sea, es así de... O sea, parecía que le iban a meter... Yo pensé que iban a meter comerciales en cualquier momento, porque si era así de... Escena, negro. Ajá. Escena. Sí. Sí, Dios, qué pedo. Sí, no sé si a lo mejor estuvo pensada en algún principio o desde un principio dijeron, esta película hay que fabricarla para televisión, le hacemos una corrida en cines a ver qué tal jala, pero la pensamos para televisión, lo cual no hablaría muy bien de Matt Damon.
Es lo que te iba a decir, o sea, Damon se para mucho el cuello diciendo que es actor de cine solamente, ¿no? Pues sí, yo no O sea, hay recuerdo haberlo visto. director y sí, Ajá. sí, o sea, Sí, según no, yo no lo es como muy snuff en ese aspecto. Pero sí. Pero bueno, yo creo que ahí podemos dejar los agentes del destino. También con el spoiler grabado en el título en español. De nuevo, creo que interesante es nada más eso, o sea, plantear la idea de si realmente el destino ya está escrito o tenemos control sobre él o capacidad de cambiarlo o no. Creo que el destino también es algo que a mucha gente le ha preocupado por mucho tiempo, ¿sabes? O sea, pensar que algo va a suceder porque está predestinado, ¿sabes? A diferencia de las otras dos que son más tecnológicas y con miedo a tecnología y al futuro y así, esta trata de ser un poquito más espiritual. No, creo que la novela no tiene ese tono tampoco como en el cuento. O sea, a lo mejor le metió mucho de su mano el director y pues sí, no termina del todo bien. Quisimos ponerla porque pues como está basada en la obra de Philip K. Dick, pues era como que algo que confluía dentro de estas tres, o sea, era como hablar de este combo, ¿no? De historias. Sí, digo, o sea, en la novela también está ahí Diosito, y no dice que es Diosito, pero sí le dice, ay de ti si rompes tu promesa de decirle a alguien, porque vas a venir a comparecer ante mí. Y decir, tú sí eres Diosito. Exacto. O somos o no somos. Sí. Pero bueno, sí, creo que es la más floja de las tres. De los cuentos también es como el más menor de los tres. Supongo que es más en sus inicios. Se siente la escritura. Pero pues también disfrutable. Es como para cuando estés aburrido, buscas algo ligero, te lo echas justo. rápido. Justo. Véanlo como eso, como una comedia romántica ligera, con algunos toques de fantasía. Y ya, o sea, pero se va más definitivamente por ese ángulo, por ese ámbito de la comedia romántica. Entonces, amigo, pues yo creo que por aquí podemos dejar la charla de esta noche. La verdad es que me dio mucho gusto que platicáramos de este tema. Me gustó mucho volver a revisar estas películas. Creo, de nuevo, que las tres son recomendables hasta cierto punto. Como tú dices, esta última es la más flojita, pero también para no pensar, para apagar un poquito el cerebro y ver algo disfrutable, pues también ahí está, ¿no? Esta yo la vi muy tempranito en la mañana, o sea, un fin de semana. La puse y la verdad es que estuvo súper bien, o sea, algo súper ligero con mi cafecito para no pensar, ahí nada más pasar el rato de la mañana en lo que empieza a activarse uno. Sí, es peli del Canal 5 el domingo en la mañana. Ajá, exacto. Así la definiría. Justo, yo también voy a coincidir con eso. Y pues nada, amigo, yo creo que nos podemos despedir por esta noche. Como de costumbre, recordándoles a todos dónde te pueden encontrar. @Cordur48 en todas las redes sociales, incluyendo LinkedIn. Muy bien, Necesito perfecto. trabajo. Ahí está, si necesitan un crítico de cine, súmenle eso al currículum de mi amigo George. Y ya saben, las redes del podcast, 4 con número DeLoreans, así como se escucha. Yo soy Eric Motelet, @Eric Motelet en todas las redes sociales, y nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos. Esto fue 4 DeLoreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, DeLoreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta.